en todo el torneo, déjenme decir, así me ven 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban y que se jodan los del VAR, pero en Manizales nos robaron dos penales, uno para que le hicieron a Mosquera y uno a Jordana. Me hacen el favor, pero nos robaron y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelvo a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios. Y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo. Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios. Y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar, pero siempre fue en contra de Millonarios. Y desde el torneo pasado fue un complot mediático, siempre a favor de Millonarios. Mentira, carajo, a la mierda. Si Millonarios siempre era en contra, y cuando tenías que revisarnos las VAR nunca iban a revisar. Ahí siempre una falta que hacía Millonarios, penal, enseguida. Eso es lo que me llevo hoy. Gente, habló Falcao, pero habló Falcao no el Falcao jugador, habló el Falcao persona. Habló Falcao que después de un partido que no vamos a analizar lo que fue el papelón de Millonarios contra Santa Fe, sino solamente del post. Un Falcao que claramente después de ese papelón tenía impotencia, un tipo que seguramente tuvo la charla con el cuerpo técnico, con sus jugadores después del partido, pero más allá de eso seguía caliente y era el indicado como capitán después de la eliminación, como referente, como la cara de Millonarios. Tenía que justamente salir a poner la cara después del papelón junto con David González como director técnico, pero seguía caliente, claramente acababa de pasar, y fue un Falcao que se quiso quitar prácticamente todo lo que venía pensando, se lo quiso sacar de encima. Un Falcao que creo yo que desde el momento en el que estaba en el camerino ya tenía claro que después de esta eliminación iba a ser su último partido con Millonarios, porque el Falcao que vimos, irreverente, no fue un Falcao que estaría pensando en seguir jugando diciendo todo esto, no, fue un Falcao que analizó lo que iba a decir, las formas en las que lo iba a decir, sabiendo que no hay más futuro en Millonarios, sabiendo que seguramente se retire, y si no, seguro le puede salir algún equipo en la segunda de Colombia o quizás en algún otro equipo de un tercer nivel, un Inter Miami, que se vaya a descansar con su familia a las playas en Estados Unidos, pero seguramente en Millonarios no, y esto lo había analizado desde antes. Pero fue un Falcao que se quiso quitar de encima toda la presión mediática, no solo presión, sino también comparto lo que dice Falcao del complot mediático que hubo en contra no solo de Millonarios, sino en contra de Falcao García. No voy a hablar si favorecieron o no a Millonarios durante el cuadrangular, durante los últimos torneos en los que estuvo Falcao vistiendo la camiseta, porque para mí no viene al caso si favorecieron o no a Millonarios. Primero que todo, no creo en lo que vienen diciendo de la Dimayor Azul y que estuvieran empujando a Falcao a la final. No creo que eso haya existido, porque lo vienen diciendo desde que llegó a Millonarios, y en ninguno de los 3 torneos Falcao ha sido finalista. Entonces claramente que Dimayor Azul no hay. Pero tampoco creo que a Millonarios lo hayan perjudicado, como dice Falcao. No creo que a Millonarios le hayan pitado todo en contra, no creo que a Millonarios le hayan estado robando en los últimos partidos, porque también hay evidencia de que así como le han quitado, también le han dado. No para llamar Dimayor Azul, pero tampoco para decir que a Millonarios lo vienen robando. Sencillamente Millonarios no ha podido llegar a las últimas 2 finales del fútbol colombiano por ser un equipo pecho frío, no por los árbitros. Pero Falcao sabía esto y se quiso quitar de encima lo que pensaba, porque también el fútbol colombiano fue desagradecido con Radamel Falcao García y no supo recibir una figura como él. Por eso también es una buena señal para que en un futuro jugadores como James no vengan al fútbol colombiano. Pero también es extraño porque se le tomó una especie de señalamiento o de odio a un Radamel Falcao García que siempre se quiso unánimemente y que ahora, por vestir la camiseta de Millonarios, se le señaló, pero no se midió con el mismo rasero a un Carlos Vaca cuando volvió a Junior, a un David Ospina cuando volvió a Nacional, a un Adrián Ramos cuando volvió al América de Cali. No se midió tampoco
con el mismo rasero, bueno, un Juanfer Quintero cuando ha vuelto a los equipos del fútbol colombiano, pero con Falcao sí, y por fútbol colombiano no solamente estoy hablando de dirigentes e hinchas, estoy hablando también de futbolistas, estoy hablando también de periodistas, porque desde la prensa se baja la línea y desde la prensa no pasa solamente en la política, sino que en el fútbol también se genera el odio. Todo lo que estuvieron haciendo los canales tradicionales deportivos fue lo que terminó traduciéndose en el hincha y en ese odio, en que a Falcao, a diferencia de al principio cuando lo aplaudían en los diferentes estadios del fútbol colombiano, ahora empezaban a putearlo. Esto fue culpa de los medios tradicionales y también de algunos periodistas que muchas veces, no digo que esté mal, los periodistas que muestran la camiseta, para mí está perfecto, sí, en la labor periodística se maneja con objetividad y con cero parcialismo, pero cuando empezamos a ver que hay periodistas en medios no partidarios, pero que opinan de una forma partidaria y empiezan justamente a bajar la línea de que a Falcao se le está regalando la liga, de que a Falcao le perdonan todo, claramente termina ocurriendo lo que pasó anoche, y es que Falcao, en medio de la calentura, en medio de la frustración de no haber podido llegar a ese objetivo que veía tan cercano, porque Millonarios antes del partido con Santa Fe estaba prácticamente 80% en la final, después termina ocurriendo prácticamente lo que nadie se pensaba, ni siquiera de los hinchas más optimistas de Independiente Santa Fe se esperaban que Santa Fe pudiera ser la heroica, y terminó pasando, y Falcao en medio de la calentura termina mostrándonos una faceta que nunca habíamos visto, porque creo que nunca le habíamos escuchado una puteada a Falcao, mucho menos en una rueda de prensa. Nunca habíamos escuchado tampoco a Falcao referirse así de un arbitraje o tampoco de la gente del VAR. Siempre Falcao fue un tipo correcto, y creo también que Falcao se equivoca en las formas en las que hace esto evidente, se equivoca en la manera en la que comunica y se equivoca también claramente en el momento, porque deja ver que está también hablando por la herida, deja ver que está Falcao hablando bajo esa impotencia, pero se entiende, porque Falcao tenía todo esto premeditado. Falcao habla también y quiso defender el escudo que ama, el equipo que ama, sabiendo que no va a haber más un Falcao en Millonarios. Seguramente dentro de los próximos días Falcao haga el anuncio, o Millonarios haga el anuncio de que no va a seguir. Y en caso de que siga, también es necesario que la DIMAYOR juzgue con el mismo rasero, porque estaríamos pidiendo, si se estuviera tratando de cualquier otro jugador, llámese Carabalí, llámese Morelos, llámese Cardona, estaríamos pidiendo que lo sancionen mínimo 10 fechas, y si es el caso de Falcao, de que sigan Millonarios, que repito, no creo que vaya a ocurrir, también la sanción tiene que ser ejemplar, porque no puede un jugador terminar puteando en medio de una rueda de prensa, no puede un jugador terminar señalando de robos, no solamente a los arbitrajes como el de anoche en Bogotá y Andrés Rojas, sino también el de Manizales, que no recuerdo quién fue, creo que fue Bismarck Santiago, pero señaló varios arbitrajes, y la DIMAYOR como institución se tiene también que hacer respetar, y justamente quedaría como precedente de que no hay nada a favor de Falcao, ¿no? Con una sanción más. Ahora, en caso de que Falcao sea sancionado con una sanción, valga la redundancia, amplia de 5 o 10 fechas, creo que también sería un momento en el que Falcao no se aguantaría y podría llegar a ser todavía, o podría llegar a tomar todavía una peor decisión, que sería en medio de un campeonato decir: muchachos, hasta acá llego, me quito la camiseta y me voy de acá porque no quiero seguir con este chiste. Porque Falcao también, hay que decir que tiene razón en que en cuanto a los partidos, si bien no creo que hayan favorecido a Millonarios, pero en cuanto a las sanciones sí han sido más radicales con Millonarios. Han sido más radicales también, por ejemplo, en el caso de Álvaro Montero, que si bien pudo jugar los cuadrangulares, no fue porque le hayan quitado la sanción, sino porque Millonarios tenía jugadores convocados y por eso la sanción la pudo aplazar, pero ya llegó el momento en el que la pudo cumplir, pero sanciones también por cosas completamente mínimas, como recoger unas monedas en Manizales, y terminan poniéndole a Álvaro Montero un montón de sanciones. Esto no se trata de Millonarios, no se trata de la DIMAYOR, se trata de Falcao, de que termina dando un descargo en medio de la impotencia, que se equivoca en el lugar, se equivoca en la forma y se equivoca también justamente en sus palabras y en los modos. Pero, repito, era un Falcao que ya tenía esto completamente premeditado y seguramente se va a ir de Millonarios. Es triste que Colombia haya recibido
a un jugador de esta forma, a un ídolo que justamente unánimemente Falcao era un tipo querido, porque no es como un James Rodríguez, que un sector lo quiere, otro sector lo odia, no era como un Carlos Vaca, que un sector lo adora y el otro sector sigue recordando el penal de Rusia 2018. No, Falcao era un tipo que se quería, y no estoy diciendo que el hincha de Nacional o de América lo tenía que aplaudir durante los 90 minutos en el Atanasio o en el Pascual Guerrero. No, durante 90 minutos Falcao jugaba con la camiseta de Millonarios y el hincha de Nacional, de América, de Santa Fe tenía completamente el derecho de putear a Falcao. Pero lo que no tenía el hincha colombiano, derecho tiene, pero lo que no debió hacer el hincha o la prensa colombiana fue por fuera darle tanto palo a Falcao, porque se burlaron de lesiones, se burlaron de sanciones, decían que el tipo estaba robando, decían que le tenían todo regalado a Falcao, y claramente Falcao durante el momento en el que estaba en competencia siguió siendo correcto y siguió callándose la boca. Pero llegó el momento, como anoche, ya fuera de competencia, con la calentura, que se quiso sacar todo eso encima. Y al tener tantas cosas acumuladas, bueno, se termina equivocando en las formas. Hay también que entender un poco dónde nace justamente este descargo de Falcao. Ya vamos a ver más adelante durante los próximos días qué ocurre con el futuro de Falcao, que no creo que sea para nada próspero en cuanto para el hincha de Millonarios o para Millonarios. Veo más bien a Falcao despidiéndose, y ahora creo que el hincha de Millonarios no tiene nada que reprocharle a Radamel Falcao García, tome la decisión que tome en este momento, porque si bien el tipo pudo llegar al principio y algunos partidos no estuvo por alguna lesión, eso se entendía, que el tipo tenía que llegar a Millonarios para reacondicionarse físicamente, pero lo último que deja es un Falcao que en los momentos más importantes apareció, en los momentos más importantes mostró que teniendo 40 años físicamente está mejor que muchos que tienen 22, y Falcao no se negó ni una gota de sudor. Así que el hincha de Millonarios tiene que respetar, aplaudir, y estoy seguro que de una forma unánime el hincha de Millonarios va a aplaudir a Falcao con referente a la decisión que tome.